¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto saludarles y saludarlas. Un saludo especial ahí a Marcos que tiene invitado de honor, digamos, no está perfecto. A Rosana, María José, Paula, bueno, muchas gracias por unirse. Eh, está lindo esto, ¿no? Les quiero contar un poco qué es lo que vamos a hacer. Hay algunos que son, eh, yo digo colaboradores fijos, ¿no? La Val Ibarra veo por ahí. Que está ahí, está bonito. Durante un rato lo que queremos compartir es algo que a mí me parece muy fascinante, es parte de los temas que doy dentro del magíster, eh, que es una metodología, pero que va mucho más allá de una metodología. Y no quiero repetir de alguna manera lo que podría ser parte de la clase, sino que lo que me interesa fundamentalmente es que podamos generar una conversa respecto de la necesidad que tenemos de cambiar o de cómo hacerlo para efectos de lograr finalmente los objetivos. Entonces, les voy a compartir pantalla. ¿Perdón? Ah, no, Cecilia. eh, Déjenme ver si es que... Ciertamente, ustedes pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Excelente. Eh, bueno, como Sergio está por aquí, digamos, no, me va a ir ayudando si es que de repente alguien tiene una pregunta, una consulta, por favor siéntanse con toda la libertad de poder hacerla. El título es algo pretencioso, ¿no? Indagación apreciativa, una propuesta para la dirección de procesos de transformación organizacional, pero creo firmemente en ese contexto. Así solo para tener una mirada de ustedes, ¿quiénes saben, conocen algo de indagación apreciativa? Si pueden señalar ahí en el chat. Sí, Paula, gracias, tú conoces algo. Sí. Bueno, la Val, de todas maneras, digamos, ¿no? Sabe, está bien, ¿no? Yo quiero, antes de entrar directamente en la metodología, quiero plantearles una reflexión de contexto. A ver si estamos de acuerdo en esa reflexión, ¿cierto? Eh, y tiene que ver con esta idea, digamos, ¿no? Durante el último tiempo, lo que ha tendido a pasar en el contexto que todos vivimos es que en la medida en que el progreso técnico fue avanzando, la capacidad de reacción de los sistemas sociales, de las personas, de las organizaciones, empezó a tener cada vez un menor tiempo. Probablemente, digamos, no con menos desarrollo tecnológico, teníamos más capacidad adaptativa, como se llamaba, ¿sí? Teníamos más espacio y tiempo para poder desarrollar nuestra capacidad de reacción. Y lo que fue pasando con el desarrollo tecnológico primero fue que el cambio empezó a ser crecientemente rápido. Empezó a ser tan rápido que apenas lográbamos empezar a adecuarnos a un cambio y venía un siguiente, digamos, ¿no? Y esto que, insisto, tuvo en el origen un tema tecnológico. Los 2 últimos años, los 3 últimos años, fruto de la pandemia, esto se fue literalmente, digamos, no mucho más allá del cambio tecnológico y nos impactó brutalmente dadas las condiciones sanitarias, globales y sistémicas que teníamos en el sistema, digamos, ¿no? Sergio, tal vez podemos desconectar la sala de espera para que puedan entrar simplemente, ¿sí? Eh, entonces, en este contexto, ¿sí? Estábamos viviendo en que la velocidad del cambio era un poco más rápida. Los últimos años, probablemente ustedes han escuchado este acrónimo, el VUCA, el mundo VUCA que estamos viviendo, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿sí? Y que fue bien conocido y bien discutido en los últimos años. Lo que es más interesante es que el acrónimo VUCA, por sus siglas en inglés, suele ser conocido como VICA también en otros contextos, empezó a pasar que como que era un dato. El mundo estaba complejo, era volátil, incierto, ya era un dato, no pasa nada. Lo que es más interesante, algunos de ustedes lo saben porque me han escuchado
comentarlo en otros contextos, es que el acrónimo fue acuñado por allá por los años 50, en medio de la Guerra Fría, y después quedó guardado en un cajón hasta que lo rescatamos así con todo y empezamos a hablar muy generalizadamente los últimos 3, 4 años, no más que eso, respecto al mundo que estábamos teniendo. El tema es que ya no solamente el mundo se volvió complicado, sino que como lo empezó a plantear algún autor, Stefan Grabmaier en particular, un consultor alemán, a partir del año 2020, con la crisis sanitaria, empezamos a vivir un mundo caótico, derechamente. Un mundo que también, por sus siglas en inglés, el BANI, eh, daba cuenta de la fragilidad, de lo quebradizo del mundo, de lo ansiógeno que era, o sea, la capacidad de producir ansiedad, de la no linealidad y de la incomprensibilidad que ocurrían las cosas. Y este mundo caótico, de alguna manera, ¿cierto?, nos empezó o nos obligó a las organizaciones, a las instituciones, a empezar a buscar otras maneras de enfrentar los desafíos que estábamos viviendo. Bueno, David Cooper-Reiser, un psicólogo, doctor en desarrollo organizacional de la Universidad de Case Western Reserve University, a fines de los años del siglo pasado, también tenía en la cabeza esta misma sensación. Vivíamos un mundo caótico en que el diagnóstico tradicional, el DO, el desarrollo organizacional tradicional, no era suficiente para poder entender qué era lo que estaba ocurriendo. Y necesariamente, ¿cierto?, se planteó el desafío de buscar otro tipo de respuestas. Las mismas respuestas que probablemente nosotros empezamos a buscar. Hoy día, post pandemia, a partir del año 2020, un grupo de investigadores, ¿cierto?, empezó a plantear que finalmente este mundo Bani, este mundo frágil, quebradizo, requería de conocimiento y resiliencia. La ansiedad y el miedo, ¿cierto?, pedían empatía y atención plena. La no linealidad requería contexto y también capacidad adaptativa. Y lo incomprensible, ¿sí?, demanda de las organizaciones transparencia e intuición. Y a mí eso me parece interesante, porque hasta hace poco tiempo, la mayor parte de las herramientas con las que contábamos para poder enfrentar las dificultades en las organizaciones, de alguna manera, ¿cierto?, derivaban de un conjunto de diagnósticos. Yo digo que tal vez la tarea más fructífera de los equipos y de los consultores, tengo que decir, ¿cierto?, es hacer diagnóstico. No sé por qué, pero solemos ser expertos en diagnósticos. Diagnosticamos y está perfecto. Pero quienes estamos todos los días en las organizaciones, pareciera que los diagnósticos no nos sirven, ¿cierto? No, estamos cansados, ya sabemos el diagnóstico. ¿Qué es lo que requerimos en la organización hoy día? En los puestos en que cada uno de ustedes se desempeña. ¿Qué es lo que se requiere? A ver. Ahí en el Flexibilidad. chat. Requiere, Verónica dice compasión, Daniel acción, Laval dice adaptabilidad. Paula, ¿qué decías tú? Flexibilidad. Flexibilidad, wow, ¿sí? Y como Marcos ahí plantea, ¿cierto? Respuestas, soluciones, intervención. Yo estoy de acuerdo en eso. Requerimos tener herramientas que nos permitan no solo lograr una buena adaptación al mundo, al contexto, sino que necesitamos generar condiciones para producir el cambio. Entonces, permítanme hacer una pequeña digresión, ¿sí? La teoría tradicional del cambio, que probablemente todos nosotros conocimos y entrenamos, en la que nos criamos, ¿cierto?, planteaba esencialmente que teníamos dos grandes respuestas. Habían otras, pero dos grandes respuestas, ¿sí? La resistencia al cambio, vale decir, actuar para que nada ocurra, y eso lo podíamos observar. Pero por otro lado, ¿cierto?, estaba el paradigma de adaptarnos, ¿no?, que de alguna manera, ¿cierto?, fue traducida en cambiar, en esta idea de cambiar para que todo siga igual, porque la necesidad de supervivencia era clave.
¿sí? Patti dice, claro, pareciera que el foco tiene que estar puesto en la salud mental de los colaboradores, pero ese es un foco, Patti. Eh, los desafíos de la organización hoy día son mucho más grandes que solo la salud mental de los colaboradores, digamos, ¿no? Tenemos que entender que hoy día la demanda organizacional, ¿cierto?, es de tal magnitud que si no logramos eh, generar cambios sistémicos, probablemente podemos quedar atrás. Y por eso quiero traer acá estos paradigmas clásicos, ¿cierto?, sobre el cambio. Hace un tiempo atrás, además de la resistencia y de la adaptación al cambio, eh, empezó a hablarse de que había que, más que tener una postura reactiva, teníamos que ser capaces de generar el cambio. Y la generación del cambio de alguna manera se transformó en el paradigma emergente, ¿sí? Ya no solamente esperar, ya no solamente reaccionar o adaptarnos, que suponía una posición más pasiva de las personas, de los grupos, de las organizaciones, sino que teníamos que ser capaces de eh, movernos al punto de poder efectivamente desarrollar un conjunto de estrategias que nos permitiera enfrentar los múltiples retos y desafíos que estábamos teniendo en el entorno a corto, mediano y largo plazo. A eso le llamamos perspectiva estratégica, sistémica. Se desarrolló la inquietud de tener un conjunto de habilidades que pudieran hacer la diferencia, ¿sí? A eso se le empezó a hablar de las habilidades directivas, habilidades que fueran capaces de generar el cambio. Eh, lo que es más interesante es que de un tiempo a esta parte, eh, esto tampoco fue suficiente, ¿sí? Eh, y hoy día, a pesar de lo que estamos viviendo, fíjense, como de alguna manera Paula lo plantea ahí en el chat, gracias por eso, eh, lo que ocurre es que tenemos que ser capaces de anticipar el cambio. Y anticipar el cambio supone entender un par de cosas, por lo menos, ¿sí? Eh, entender que hoy día el cambio eh, no es una decisión del ápice estratégico de la organización, porque finalmente el poder de los colaboradores es la clave de la organización actual. Es cierto que la anticipación del cambio tiene que estar dirigida por los líderes, pero tenemos que entender que finalmente este proceso es autopropulsado. Y lo que es clave es entender que implica estrategias eh, no solo adaptativas, que es lo que quiero tratar de entender, sino que son estrategias anticipatorias, que sean capaces de ir previamente al cambio. Entonces, esto fue lo que empezamos a buscar y empezamos a entender y a tratar de encontrar estrategias, metodologías, herramientas que nos permitieran efectivamente, ¿cierto?, situarnos en esto, ¿sí? Y por ahí el movimiento, ¿cierto?, de las metodologías ágiles que ustedes deben conocer, dejó solo de ser metodologías ágiles para poder hablar de organizaciones ágiles, por ejemplo, o las metodologías llamadas, ¿cierto?, de participación, también empezaron a ser importantes porque finalmente el cambio de las organizaciones nos obligaba a entender y asumir que no solo el mundo había cambiado, sino que la organización estaba cambiando y nos obligaba a nosotros a cambiar. En ese contexto, eh, y en el entendido en que la frontera entre lo interno y lo interno, como dice Paula, ¿no? De alguna manera se empezaba a fragilizar, era una sola cosa, eh, partió siendo más relevante empezar a buscar lo que la gente planteaba eh, respecto de, bueno, ¿qué tienen que hacer los equipos para gestionar el cambio, dado esta situación, ¿no? Y algunos autores, como el que ahí aparece, sí, planteaban tradicionalmente que establecer un contexto del cambio, estimular la conversación, facilitar los recursos, coordinar y alinear los proyectos, asegurar la congruencia de los mensajes, ofrecer oportunidades, anticipar, identificar y afrontar los problemas de la gente y preparar la masa crítica era
tal vez la vía, el camino, ¿sí? Pero, ¿es este el camino? ¿Qué dicen ustedes? A ver, abramos un micrófono para conversar un poco, porque a esta hora, que sea yo el que esté solo diciéndoles, ¿qué les parece? ¿Micrófonos o quién? O en el chat, si O quieren sea, también. sí, Jorge, a mí la mirada, sí, la mirada que le estás dando, o sea, que propone esta lámina, lo que me gusta es que de alguna manera lo que hace es que involucra. Okay. Usualmente, lo que yo he visto en la gestión del cambio general y y en los que hemos trabajado en recursos humanos, lo que hacía era que el cambio venía top-down. Y resulta que yo creo que en estos mundos, okay, en los mundos que tú estás planteando, en el BUCA, en el BANI, en todo lo que nos está pidiendo, nos hemos dado cuenta de que no podemos hacer las cosas top-down, porque las cosas top-down revientan en algún momento, Sí. ¿ok? Entonces creo que lo que me gusta de esto es esto digamos, de estimular la conversación, de poder incorporar las ideas. Y eso también es lo que me gusta de que hablabas de las metodologías ágiles, es lo que hace, digamos, que esto pueda realmente darse como un cambio, si bien no natural, pero por lo menos que se pueda trabajar de manera más fácil con los equipos. No, mira, no solo eso, Valta, gracias por el análisis, pero no solo eso, sino que además, y esto tiene interesante, David Cooper Wright, de la gente que ha trabajado en integración apreciativa, habla de que la vida, el pasto, crece de abajo hacia arriba. Y parece que las organizaciones durante un montón de tiempo pensaban que podía crecer de arriba abajo. Y no se trata de desconocer la responsabilidad que tenemos quienes tenemos responsabilidades directivas, voy a decirlo, súper claro. Eh, pero efectivamente pareciera que en el contexto que estamos viviendo hoy día se trata de otra manera, ¿sí? Eh, se trata de Eh, entender esto. Sí, Paula, por favor. sí, gracias, Jorge. Jorge, mira, lo que a mí me parece, lo que yo he visto en las organizaciones que me ha tocado apoyar y lo que he estado estudiando, en fin, es que hay ya hace un tiempo un cambio de paradigma respecto al liderazgo, un cambio de paradigma tan profundo que antes, yo ya llevo 25 años en este tema, antes el líder era el responsable, era el omnipresente casi, o sea, tenía una carga, así llamémosla así, una carga tan pesada y tan solitaria, y ahora con este cambio de paradigma se ve que el líder es una figura, y lo digo en el buen sentido, es una figura más sin límite en el fondo, te fijas, Sí, que traspasa su propio rol. Y a eso voy un poquitito con lo que tú decías, que el pasto crece de abajo hacia arriba, porque descubrió que las buenas ideas, las soluciones en este escuchar, en este compartir, en este abrirse un poco, te fijas, a mirar desde otra perspectiva la organización, desde más abajo, se dio cuenta que él no tiene y no tiene por qué tener las soluciones, y las soluciones están ahí, en quienes operan muchas veces. Y eso también ha generado mayor, yo te diría, ya un poco pasándome para la salud mental, da también un poco más de tranquilidad y confianza al líder, porque ya no se siente el responsable con esa carga tan pesada, te fijas, sino que en el fondo su liderazgo es de todos, es compartido. está preciosa la metáfora, me cambiaste un poco de foco, pero toda la razón, fíjense. Eh, déjenme compartirles de nuevo, retomamos al tiro la conversa, pero para que no se vayan a ir. ¿Se ve ahí la pantalla? Perdón, sí. Gracias. Miren, respecto a los paradigmas de liderazgo, que es súper interesante. Desde un tiempo a esta parte, no sé si lo han escuchado, pero se ha estado empezando a hablar de este concepto, ¿no? Del quiet leadership. Es un concepto complejo de traducir, pero quiet leadership es como, yo la mejor metáfora que tengo, ¿cierto? Es esta, ¿no? Liderazgo sereno.
alguien podría decir es como el liderazgo distribuido, pero va más allá del liderazgo distribuido. Supone la capacidad de reconocer que efectivamente un determinado liderazgo, ¿cierto?, genera un efecto que es muchísimo más grande que las decisiones particulares del líder o la líder, ¿sí? Y esto obedece en alguna de las líneas que ha desarrollado este pensamiento del quiet leadership, supone entender una metáfora que está súper simple, pero muy potente, ¿no? Y que la literatura y el desarrollo tecnológico nos lo permite, digamos, ¿no? Este es el que usa básicamente, digamos, no, una línea neozelandesa que ha estado trabajando sobre el quiet leadership. Daniela, perdona, no te vi, te voy a regresar para que vea los textos. Ahí está, para que le pueda sacar una foto a los textos, ¿sí? No hay problema, ¿no? Pero, Jorge, esto tenía mucho Sí, que ver digamos, el quiet leadership tenía que ver un poco con tratar de, porque para mí estaba asociado con la parte de las neuronas de espejo, es decir, que si el líder de alguna manera lograba transmitir quietud y serenidad, también eso podía de alguna manera replicarse en el equipo. sí, en parte. Okay, Efectivamente, las neuronas especulares que se llaman, ¿no? okay. Eh, es cierto, pero la metáfora que ocupan los neozelandeses, que es la que a mí me interesa, digamos, ¿no? Es decir, mire, el liderazgo, o sea, la tecnología hoy día nos permite entender que en el cerebro humano, un cerebro adulto, normal, sin ningún problema, hay entre 100 y 300 millones de neuronas. La diferencia es importante, pero pareciera que no es tanto. Lo que es más interesante es que cada neurona en algún momento de su máximo potencial puede establecer hasta 40.000 conexiones sinápticas. Lo que significa que en 1,2 kg, 1,300 kg de masa, que es el peso del cerebro completo, incluido la inervación que hay en la columna vertebral, ¿no? Hay algo así como esa cifra, digamos, ¿no? 4.000 millones, creo que son miles de millones, no sé leerla, muchas neuronas. En 1,2 kg, en 1,300 kg. Entonces, más allá de las neuronas espejas, en particular, gracias Marco, 4 billones, maravillosos. ¿Fue la guagua la que no? Fue la guagua, sí, claro. Pero lo que es más interesante es que lo que han empezado a investigar es que las teorías clásicas de liderazgo, casi todas ellas, inclusive la del liderazgo nivel 5, la del liderazgo distribuido y otras, ponen su atención históricamente en la figura del líder. Y lo que nos muestra la tecnología, lo que nos muestra además los sistemas de red, los sistemas de conocimiento distribuidos, que finalmente la mayor potencial no lo tiene una neurona, sino que la interacción entre ellas. Que está súper bonito. Fíjense que estas son imágenes reales que se han empezado a descubrir y un pedacito, cuando están estimuladas, ¿cierto?, estas neuronas, empiezan a aparecer estas imágenes que paradojalmente se parece un poquito a eso. Esta es una foto del Hubble, de este observatorio que va recorriendo la galaxia, descubriendo la infinitud del universo. Y pareciera que en 1,2 kg de masa pasa algo similar a lo que pasa afuera, en el universo. La clave tiene que ver con las conexiones, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con la capacidad, entonces, insisto, más allá de las neuronas espejos, ¿vale? Que es cierto, son relevantes en términos de la empatía que se puede producir, pero tiene que ver con la capacidad de movilizar en sistemas. Entonces, cuando hablamos de metodologías bottom-up, de metodologías de interacción, de metodologías conversacionales, finalmente lo que estamos hablando es de generar un poco este sistema de conexiones que permite enfrentar desafíos extraordinarios. ¿A dónde voy? Y aquí voy a tratar de llegar a la indagación apreciativa, porque si no me van a decir, bueno, ¿y la indagación apreciativa qué? Un mundo tormentoso,
complejo, desafiante, que cambia todo, que puede ser caótico, se requiere dirección. ¿Sí? ¿Y cuál es la dirección? ¿Cómo operar sobre ella? Esa fue la pregunta que me hice hace un montón de años atrás cuando empecé a investigar metodologías para poder entender qué era lo que pasaba con los procesos de cambio. Este era el punto. Necesitábamos herramientas para poder ver, para poder conducir en medio del caos. Y por cierto, lo que me habían enseñado, que probablemente ustedes también, ¿cierto? A nuestro héroe John Kotter, sabíamos perfecto, digamos, ¿no? Que esta lógica, como decía Laval, top-down, tenía un problema, porque clásicamente en la organización empezábamos a decir, bueno, ¿y cómo bajamos la visión? ¿Cómo se apropia la visión? ¿Cómo es que se...? ¿Sí? Entonces, la planificación estratégica que varios de nosotros aprendimos, nos entrenamos y todo, era clave la fase filosófica, que era la fase participativa de la planificación. Pero cuando venía la fase operativa, no, ahí venían los técnicos y los encargados de los productos, y habían algunos que eran los miembros de esto, no los... ¿Sí? Esto era fantástico. En ese contexto, y dado que esto finalmente no funcionaba, ¿sí? Empezamos a pensar que podía haber un modo distinto de enfrentar las cosas. Y este modo distinto, ¿sí? Empezamos a mirar, ¿sí? Ya, ¿cómo es que tradicionalmente se gestiona el cambio? ¿Sí? Este es un modelo, voy a decir así, prototípico de gestión del cambio. ¿Sí? Y esto lo deben conocer ustedes, ¿no? Este es un modelo de una consultora de gestión del cambio, ¿no? En que, claro, se armaban equipos mixtos, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, que buscaban que finalmente la gente lograra aceptación del cambio. Y se partían, ¿cierto?, con toma de conciencia, difusión, análisis de impacto, mira, ¿sí? Y lo que se buscaba, básicamente, era, justo antes de comenzar la implementación, lograr el compromiso necesario. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes trabajó o trabaja en base a estos modelos? ¿Sí? Sí, algo, ¿sí? Es un modelo conocido. Bueno, lo que nos empezamos a preguntar es si lo clave pareciera que es el nivel de compromiso, la aceptación del proceso de cambio, ¿sí? Entonces dijimos, oye, ¿qué pasaría si es que reconocemos algo súper simple, pero tremendamente poderoso? Disculpen la metáfora, ustedes la deben conocer, pero a la base de las metas y objetivos, un proceso de cambio, por ejemplo, están los equipos, las relaciones. Y ello se asienta sobre las personas. Entonces, como eso es así, busquemos metodologías dialógicas que sean capaces de involucrar a las personas en conversaciones distintas. ¿Sí? De tal manera de que lo que lográsemos buscar era generar el compromiso antes. ¿Para qué esperamos largo tiempo si esa es la clave? ¿Sí? Y empezamos a buscar, y de repente nos encontramos con un par de autores, entre ellos Harlene Anderson, esta mujer que venía de la terapia, ¿sí? Y ella, terapia colaborativa, ella trabajaba en base a conversaciones de colaboración para lograr la mejora en la salud mental, fíjense eso. Y ella dice una cuestión simple, pero tremendamente poderosa. En el contexto actual, la continua creación de significados compartidos es el ingrediente más crucial para que una organización, cualquiera, un sistema vivo, cualquiera pueda adecuarse a la velocidad del cambio. Creación de significados compartidos. Mucho más que los mecanismos de mando y control. Los procesos apreciativos, fíjense, dice ella, comprometen e inspiran más globalmente a los miembros de la organización, permitiendo que esté mucho más
sincronizada con su medio ambiente. Dijimos, ¿y cuál es la base de Harlin Anderson? ¿Dónde está? Y ahí encontramos la indagación apreciativa, porque ella hablaba de los procesos apreciativos. ¿Qué era eso? Y nos fuimos a buscar a este profesor que había hecho su tesis doctoral en el hospital de Cleveland, en los Estados Unidos, y había empezado a formular una perspectiva que, a diferencia de las perspectivas basadas en el déficit, se sostenía en el arte de hacer preguntas que fortalezcan la capacidad del sistema para aprender, anticipar y enaltecer el potencial positivo. Fíjense, ¿sí? La base de una intervención tenía que ver con cómo hacemos preguntas que permitan, ¿cierto?, hacer crecer ese potencial. Y desarrolla una metodología que se sustenta en dos ideas centrales, ¿sí? Es la idea de la apreciación. Es cierto que desde una perspectiva de lo que dice el diccionario, apreciar significa, tiene que ver con un tema financiero, de valorización de activos simbólicos, como significa el dinero. Bueno, pero él dice, oye, es que valorar, apreciar es reconocer lo mejor de las personas, es afirmar la fortaleza, es estimar, es agradecer, es percibir lo que da vida, es incrementar el valor de algo. Y ocupo esa imagen del desierto florido porque la única manera de explicar el desierto florido tiene que ver con cómo podemos apreciar lo estéril que hay allí y el fenómeno que ocurre cuando se dan ciertas condiciones atmosféricas, poquitas, puntuales, pero tremendas. Para eso, las semillas tienen que haber quedado en un nivel de profundidad, no demasiado, ¿sí?, para no poder salir, ¿sí?, pero tampoco en la superficie porque se queman. Y preguntar, indagar, descubrir, estudiar, hacer preguntas con un espíritu de conocimiento. Esa es la indagación apreciativa. Entonces, indagar apreciativamente supone esto, supone poner foco en aquello que hace, que tiene, que produce valor. Y es cierto, David Cooperright y sus colaboradores desarrollan una metodología, bien, un paso a paso, está perfecto, pero la indagación apreciativa, yo digo, es muchísimo más que esto, supone una manera de pararse en el mundo, supone un modo de enfrentar, ¿sí? Un modo de enfrentar, y me permito aquí que parte de un conjunto de supuestos con los que yo le pongo más atención a los supuestos, a los principios que a la metodología, entre otras cosas porque Jane Watkins, una consultora que trabajó con IBM, que cuando la citaban a reuniones del directorio de IBM, una vez a la semana para poder entrar a discutir la estrategia del negocio, empezó a decir, oye, parece que no sacamos nada con hacer planes estratégicos cada 3 años, ya estaban en esa altura. Parece que necesitaríamos planificar constantemente. Porque cambia tanto el entorno, la competencia y todo, que hay que hacerlo de otra manera. Como Marcos dice, sí, podría tratarse de un fluir desde la curiosidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahí Paula pone un tema complejo, ¿no? Porque Marcial Lozada, sí, describe la indagación como uno de los actos que caracterizan a los grupos. Pero el modelo tiene un cierto sesgo. Y podemos entrar a discutir que no es el caso aquí, digamos, ¿no? Pero el modelo de Marcial, a quien conocí, a quien admiré y profundamente, ahí es genial su planteo, pero tiene algún problemilla metodológico
que es importante, digamos, ¿no? Porque él dice, claro, la positividad 3 por 1, y yo digo, está bien, pero, pero ¿cómo podemos incidir? Entonces, a propósito de la pregunta o del comentario de María Eugenia, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar? Y permítanme mostrarle, ¿sí?, los supuestos de la indagación apreciativa. Y los supuestos de la indagación apreciativa, ¿sí? Les dejo simplemente eso para que puedan entender cuáles son algunas de las características de esta. Los supuestos de la indagación apreciativa supone que la apreciación es un acto presente sobre los éxitos del pasado y la proyección al futuro, ¿sí? Y por eso, y tomo para esto el planteamiento de Sue Hannis Hammond, una mujer que escribe un pequeño librito en que reinterpreta los principios y supuestos de la indagación apreciativa, que a mí me gusta mucho usarlo porque me parece que lo hace comprensible fácilmente. Y lo dice de la siguiente manera, dice, mire, en cada situación humana hay algo que funciona, ¿sí? Cada situación humana hay algo que funciona. Nos tocó participar a un equipo en el cambio de hospital, el hospital base de Magallanes, el Pedro Lautaro Ferrer. Arriba está el hospital viejo, en medio de la ciudad, y se cambiaba a un hospital que era 5 veces más grande, con 3 veces más personal, con servicios mucho más especializados, pero que estaba a las afueras de la ciudad, donde ni siquiera llegaban micros, locomoción colectiva. Entonces la pregunta era, ¿cómo vamos a hacerlo? Y el hospital se desarmaba, digamos, no por dentro. Bueno, la pregunta que nos empezamos a hacer con ese equipo es, bueno, ¿y qué funciona en este hospital? Y en el hospital tradicional, chico, funcionaba básicamente los equipos. El sistema tan jerárquico del sistema hospitalario en general, ¿cierto? Tiende a romper las interacciones. Pero el sistema antiguo, en el hospital antiguo, estaban todos tan achoclonados que entonces tenían que convivir. ¿Qué es lo que funciona ahí? La conversa. Bueno, recreamos eso en el hospital grande. Y empezamos a generar conversaciones entre equipos diversos, de tal manera de que las nuevas dependencias, la separación de los servicios al interior del hospital, que se favorecía por la nueva infraestructura, no perjudicara el principal valor que se tenía en ese hospital. ¿Sí? Segundo supuesto, central. Si usted quiere encontrar problemas, enfóquese en los problemas. Si usted quiere encontrar posibilidades, bueno, cambie, porque aquello en lo que nos focalizamos se convierte en realidad. ¿Sí? Usted puede tener una vida extraordinaria, digamos, no tener una relación de pareja fantástica, ¿sí? Póngase a conversar 5 minutos exclusivamente de todo lo malo de todo lo que no le gusta a su pareja, y yo le puedo asegurar que puede tener una crisis declarada en poquito tiempo. No porque no exista, si la pregunta es cómo nos aproximamos a eso, ¿sí? Este mismo hospital, y pongo el ejemplo, me permito ahí porque claro, el hospital clínico, en junio esto fue el año 2021, entregó una cantidad de medicamentos enorme a domicilio. Pero esto partió con la inquietud de un grupo de técnicos que recibían a las familias de los pacientes postrados, que llevaban al paciente para que pudiera sacar los medicamentos en el hospital antiguo. Y le dijeron, ¿por qué no llevamos los medicamentos a las casas? E hicieron un proyecto piloto. Y se focalizaron en qué era lo positivo de eso, que era que los pacientes, además, en Punta Arenas, invierno, podían recibir los medicamentos con menos posibilidad de enfermarse. Mandaron un motoboy, ¿sí? Un motoboy. Y después, que estaba perfecto, pero se le ocurrió que qué pasaría si es que en el motoboy iba detrás una TENS, que cuando llegaba, además de entregar los medicamentos, hacía mediciones básicas de signos vitales y preguntaba 3 o 4 cosas con un protocolo que crear. ¿Qué es lo que ocurrió? No solamente que pudieron satisfacer esto, sino que disminuyó
brutalmente la consulta de emergencia de los pacientes postrados. Porque finalmente, ¿sí?, lo que empezó a pasar es que la TENS le tomaba la presión y decía, oiga, se está tomando bien el remedio, hacía 2 o 3 preguntas puntuales. Pero con eso, ¿cierto?, cambiaron la lógica. El hospital fue a la casa. Hospital público, ¿ah? ¿Sí? No de otra manera. Efectivamente, Paula, tú lo dices ahí, está bonito lo que dices, ¿no? Claro, lo básicamente humano va volviendo a ocupar su lugar. Volvemos a ser nosotros. No los roles que tenemos, que está bien, si tenemos roles, responsabilidades, funciones, no digo que no. Pero la verdad que conversar, cuidarse, escuchar, como tú dices, focalizarse en lo positivo, preocuparse del otro, de cada cual, bueno, eso empieza a hacer una diferencia. La realidad es creada en cada momento. No hay una sola realidad. Existen múltiples realidades. Y cada cual tiene un rol. ¿Sí? Entonces, la clave es fomentar equipos heterogéneos, rescatar la diversidad de las voces, ser capaz de, como dice John Chotter, un inglés que ha trabajado harto en los temas de comunicación, la heteroglosia, ser capaz de encontrar que en la diferencia está el valor y que cada uno puede ver desde su perspectiva. Así de simple y así de poderoso. ¿Sí? Este ejemplo está bonito, digamos, ¿no? El lenguaje que ocupamos, que utilizamos, moldea la realidad, la super fórmula. Hospital en Río, brasileño. Este es un ejemplo clásico. Rosana, ¿eres de por allá? Sí, gracias por el ejemplo. Está bueno, es que es maravilloso. Hospital oncológico infantil. ¿Sí? Y los médicos se dieron cuenta de que parte de las reacciones secundarias a la quimioterapia tenía que ver con las expectativas catastróficas de las familias que imponían a los niños. Bueno, mandaron a hacer la superfórmula, y la superfórmula era un envase en el cual ponían la quimio, la misma quimio, y una Supergirl, un Batman, recorrían los pasillos, ¿cierto? Y dejaban su marca, ¿sí? Planteándole a los niños que ellos también habían sido capaces, ¿cierto?, de usar la superfórmula. Ya no era la quimioterapia, no era la reacción catastrófica. No significa que no haya niños que tuvieron reacciones difíciles, porque finalmente eso es un dato. Sin embargo, la capacidad de centrarse en la creación de una nueva realidad, eso es lo que hizo un cambio sustancial. El caso está súper documentado, y es extraordinario. Y es un cambio de mirada, usando un lenguaje que crea la realidad. Es distinto a decirle, mira, esta es la quimioterapia, a decirle, esta es una super fórmula. Miren, eso es lenguaje generativo, puro y duro, crea la realidad y la construye de manera distinta. No, muy, muy notable. Tema central, digamos, ¿no?, de esto es, bueno, el acto de preguntar va a influir de alguna manera, ¿cierto?, en el resultado que buscamos. Nosotros queremos encontrar, yo insisto, pregunte por problemas y le puedo asegurar que encuentra problemas. Pregunte por soluciones, por posibilidades, por espacios, por nuevas dimensiones y va a encontrar soluciones y es extraordinario. ¿Sí? Uno de los temas más críticos de la indagación apreciativa consiste en encontrar buenas preguntas. Preguntas de valor, preguntas de apreciación, preguntas que sean capaces de cambiar nuestra realidad. Y, por cierto, las diferencias son claves. Este equipo, estoy bien secado los hospitales, pero ya les voy a contar por qué, del Hospital Salvador, hospital público de nuevo, ¿eh? Un equipo en medio del COVID, ¿sí? 150 trasplantes durante la pandemia. Pero 150 trasplantes, o sea, en una situación de altísima vulnerabilidad, gracias a que la doctora Puga armó un equipo
diverso, con experticias diferentes, que fueran capaces de abordar la perspectiva. Estos supuestos son los que... ahí les voy a contar otra historia. Pero estos supuestos son los que están a la base de la metodología. Voy a dejar de compartir un segundo, pero... ¿por qué? ¿Qué me interesa transmitir? Más allá de la metodología, instalar un tipo de conversaciones que aumenta el valor de las personas, de las conversaciones, de las organizaciones, pareciera ser hoy día lo que puede dirigir el cambio y la transformación que necesariamente estamos viviendo en las organizaciones. No hay otra. No se puede de otra manera. Es así. Porque finalmente es lo que nos está hoy día demandando, de alguna manera, el propio contexto en el cual la organización se desarrolla. ¿Sí? Antes de darle un último ejemplo, estoy medio centrado en los hospitales porque ayer estuve en el hospital, en el Servicio de Salud de La Serena, tengo que decir, que estaba bonito. Hospital que está en un proyecto de reposición de que a 5 años, o sea, está en el hospital viejo, pero al lado reconstruyeron la cárcel de La Serena como CDT, como Centro de Diagnóstico y Tratamiento, a nivel secundario de atención. Y es impresionante la capacidad que tenemos los seres humanos de resignificar los contextos cuando usamos una perspectiva de valor. Eso están haciendo allá en La Serena. Si van de vacaciones por allá en algún minuto al Valle del Elqui, pásense por el CDT, porque la verdad que está maravilloso. Pero bueno, hasta ahora, reflexiones, conversaciones, opiniones, miradas. ¿Qué escuchan? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué quieren comentar? ¿Hace sentido esto? María José, que prendiste Sí, la ¿qué cámara. tal? ¿Cómo estás? Sí. La verdad es que es bastante inspirador, ¿no? Porque yo creo que también como han comentado, ¿no? O sea, son temas humanos que vuelven a entrar realmente en vigencia, ¿no? Sí. Yo tengo un rol de business partner en un banco acá en Perú, en Lima, De y de Perú. hecho, sí, yo soy de Perú. Yo muchos años estuve dentro del área de selección, bueno, en otros bancos y en otras empresas. Pero siempre mi rol fue ese, ¿no? O sea, como que tratar de buscar ciertas alianzas, acercarme a la gente, porque siempre yo encontraba en las nuevas, cuando yo entraba a trabajar, eran como que silos, ¿no? Todo el mundo trabajaba y todo el mundo veía por su, por su burbuja. Y era bien difícil romper eso, ¿no? Porque era como que, pero siempre ha sido así, siempre la frase era, pero siempre ha sido así. Entonces yo decía, pero ¿por qué siempre tiene que ser así? O sea, hay que romper eso, ¿no? Hay que romper esos paradigmas y un poco, yo empecé a como que a ganar un poco de confianza y de terreno, por decirlo así, sobre todo porque yo ingresaba como jefe de área y tenía que apoyar a mis chicos y cualquier coordinación y todo era romper esos paradigmas. Y no era fácil, ¿no? Pero justamente era lo más sencillo. Siéntate a conversar con la gente. Deja el correo de lado, deja los WhatsApp, deja, o sea, anda y siéntate con la persona a conversar, mira a los ojos, ¿no? Bien. Y es esa conexión la que permite justamente empezar a negociar, a ver nuevas formas de hacer las cosas, o sea, a tratar pero claro, es también buscar la disposición, la disponibilidad. Mucho depende, eso es un trabajo de ambas partes, no es un trabajo de dos personas directamente, ¿no? Y eso también abre puertas. Y ahora ya en mi rol de business partner, sobre todo porque yo tengo dos vicepresidentes a cargo, yo tengo a muchos líderes a cargo ahorita en las dos vicepresidencias, entonces cada perfil es diferente y es empezar a veces de cero porque son perfiles que entran nuevos y es como que empezar de cero con esta conexión, ¿no? Y es simplemente buscarlos y conectarnos, ese es el tema, es conectarnos, comunicarnos, ¿no? Porque yo creo que también estamos muy orientados, siendo un banco muy orientados a resultados, se piden montos, números, acciones, indicadores, pero oye, un ratito, para llegar a todo esto, hay gente atrás, ¿no? Hay gente que te ayuda a lograr esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la gente? ¿No? Y tenemos las encuestas de clima y los NPS y todos los números que nos adornan, ¿no? Pero el tema es
hay que empezar a preguntar y bajar un poco más, ¿no? O sea, yo sí me he encargado de bajar, o sea, de llegar realmente al analista, al especialista, al ejecutivo, porque es la única forma de saber qué pasa, qué piensan, cómo perciben las cosas. No quedarte a veces en la primera línea, porque la primera línea tiene una concepción de las cosas, el resultado, ¿no? Y que tienen que llegar y lograr. Pero, oye, ¿cómo llegamos a eso, no? Y estamos también justamente ahorita viendo un tema de propósito en el banco, que justamente tiene que ir muy ligado a eso, a los valores, pero es un marco de acción que tenemos que armar y con mucho cuidado y escuchar a la gente. Yo creo que lo importante es eso, no solamente con encuestas, sino es bajar y reunirte y escuchar. O sea, tú tienes toda la razón, fíjate, y una cosa que a veces por la eficiencia perdemos, ¿no? Es una de las cosas que yo insisto, cuando yo veo pasar 2 correos cruzados entre áreas, Sí, yo digo, ¿sabes qué? Tome el sí, teléfono, al menos tome sí. el teléfono, digamos, no habla, o sea, recupera la capacidad, esta capacidad tan central, tan básica, de mirarnos a los ojos. Los seres humanos estamos condicionados, estamos preparados para responder a microestímulos. Nos damos cuenta cómo el otro, ¿cierto?, se le dilata milimétricamente la pupila y nos regulamos porque sabemos que hay una Ajá, emoción ahí subyacente. Cuando lo sí. hacemos asincrónicamente a través del WhatsApp, aunque ocupemos los emoticones o en los correos electrónicos y todo, perdemos la naturalidad de la organización. Yo creo ser un convencido de que efectivamente la indagación apreciativa es una invitación de nuevo a recuperar la capacidad natural de los seres humanos de conversar. ¿Sí? Gracias, María José. ¿Algún otro comentario? ¿Con qué se quedan? ¿Qué reflexionasen? Daniela, por favor. Perdón. Después Álvaro. Daniela y después Álvaro. Bueno, Daniela. en primer lugar los saludo desde Colombia. Esta invitación me llegó por bueno, estoy como registrada en la universidad por algo que indagué en algún momento, entonces me llegó la invitación y me pareció muy interesante. Yo trabajo con una marca que se encarga de acompañar a organizaciones y a empresas acá en Colombia en procesos de transición cultural. Y de hecho me hace mucho sentido porque una de las cosas que nosotros encontrábamos con los líderes es que precisamente había una visión de empresa para los líderes, pero había una visión de empresa totalmente diferente para los colaboradores. Entonces, eso nos impulsó a ir abajo, a también bajar la información, porque los líderes nos pedían mucho, ellos querían implementar todo lo que ellos veían y todo lo que ellos percibían de la organización, pero cuando íbamos abajo a los colaboradores, la percepción era totalmente diferente. Entonces, esto me hace mucho sentido. De hecho, nosotros en este momento estamos trabajando con una cadena hotelera que tienen sedes en distintas zonas del país. Entonces, uno de los grandes inconvenientes de ellos es que, claro, por el tema de la multiculturalidad, pues hay unas formas diferentes en cada una de las zonas, pero ellos quisieran que haya como una sombrilla que cobije todas esas zonas, ¿cierto? Entonces, que se perdió en el crecimiento. Te perdimos un segundito, Daniela. Que haya una sombrilla, decías, ¿no? Sí, ellos, pues que haya como una sombrilla que cobije como en general todo el tema de la cultura, pero pues se olvidan que tal vez en cada una de las sedes o de las zonas pues hay unos temas o unas formas que son muy propias de ellos y han perdido mucho la cercanía con los colaboradores. Entonces, a hoy pues dejaron de visitar la sede, hay un líder de operaciones que se encarga de todo el tema en las sedes, pero muchos de los líderes de la primera línea, por decirlo de alguna manera, han perdido esa cercanía. Y cuando uno baja a los colaboradores, la visión es totalmente diferente. Entonces, me hace muchísimo sentido por eso. Buenísimo. Gracias, Daniela, por conectarte desde Colombia. Y qué bueno eso. Toda la razón. Finalmente, el tipo de conversación que hacemos es especial. Gracias, Karina, por dejarnos el saludo, ¿no? Lo mismo que la Val. Les comento un caso más, ¿me permiten? Y después con eso, para que no se me vayan todos, pero como dice Patti, sí es una metodología compleja a veces, como cualquiera, porque si bien es básico, hay cosas que las personas perciben como más básicas. Es difícil darle esa vuelta a la gente cuando tiene
un sucucho todo sucio para comer, por cierto. No supone, y esto es bien importante, negar condiciones higiénicas básicas. No es utilizable la metodología cuando uno va a tener una decisión que tomar que es contraria al crecimiento del valor, ¿sí? Alguna vez me encontré con un equipo que aplicaba este tipo de metodologías después de una reducción de personal muy grande, digamos, ¿no? Y yo digo, eso no es valioso, no puedes tener una indagación apreciativa en función de eso. Entonces es muy delicado. Perdona, antes del ejemplo, Álvaro, tú habías levantado la mano, te escuchamos. Sí. Bueno, me acordé un poco de este ejemplo de la cárcel que está en La Serena, orientado un poco a la resignificación de algunos conceptos de manera apreciativa. Hace un par de meses entré a trabajar a una consultora en Valdivia que se llama Fracaso, que justamente hacemos eso. Buscamos resignificar el concepto del fracaso en la cultura, de manera de reorientarlo tanto en las personas como organizaciones para fomentar el aprendizaje y también la resiliencia. Tan necesarios estos conceptos, Vani, donde no tenemos todas las variables de la fórmula y en algún minuto estamos vulnerables a caer, a mandarnos algún porrazo, a tener algunas crisis. Y en ese sentido el aprendizaje, reorientar las cosas también de una manera más apreciativa, sirve mucho para enfrentar estos fracasos. También entender que una persona que ya fracasó es una persona que sabe cómo no hacer las cosas. Y bueno, tenemos harto por donde profundizar este tema, pero es básicamente lo que hacemos. Bueno, qué bonito, súper bonito, porque finalmente se trata, cuando uno tiene una convicción de que hay algo que funciona, que hay algo positivo, que puede ser, que merece ser relevado, entonces lo mejor que podamos hacer es efectivamente hacer eso. Y no se trata de negar la dificultad, el problema, el dolor, no. Se trata de ver cómo podemos abordar aquello, ¿sí? Y les quiero contar un ejemplo y después de ese ejemplo generar una última conversa. Entonces, les comparto de nuevo aquí la pantalla, déjenme. Ahí se ve, ¿sí? Entonces, empresa de servicio, un norte cargo, una empresa chilena de buses y transporte de carga, ¿sí? La empresa, una empresa familiar, dueña de un empresario argentino que se vino a Osorno por allá por los años, la primera década del 2000, y de alguna manera, ¿cierto? A partir de los buses, él compra una franquicia de una empresa que estaba quebrada, Bus Norte, y empieza a crear un modo de hacer negocio. El año 2012 decide ampliar porque se da cuenta que en los buses a veces queda espacio para poder transportar otras cosas, sobre, valija, y entonces deciden ampliar el rubro y generan cierto transporte Bus Norte cargo, ¿sí? Bueno, en este contexto, el año 2021, en medio de la crisis de pandemia, con serias dificultades para poder mover, el actual gerente general, en ese entonces era gerente de finanzas, a partir de una clase como esta, dice, ¿sabes qué? Yo quiero invitarlos a todos, fíjense, dice, líderes apreciativos de nuestra organización, a ser parte de la construcción y transformación de la empresa en una empresa emergente del siglo XXI, donde todos nos sintamos partícipes de desarrollar nuestras capacidades y contribuir a nuestro bienestar y el de las comunidades en las cuales estamos insertos. Y a partir de eso, inicia un proceso, ¿sí? A mí me trae el recuerdo de John Schotter, que finalmente es la base, el supuesto epistemológico más importante para la lógica conversacional, es que todo tipo de actividad organizada dialógicamente generan en los participantes no solamente una comprensión sobre lo que se dialoga, sino también
un llamado al compromiso. Y lo que hace esta empresa, básicamente este es el recorrido, ¿sí? A partir de la invitación y de reconocer que los líderes pueden ser distintos, se hace un pequeño curso, una pequeña intervención, 3 sesiones, ¿sí? De indagación apreciativa. Y se centra la indagación apreciativa en lo más valioso que tenemos, ¿sí? Y en lo más valioso que tenemos emerge finalmente que la clave es un buen equipo, alto compromiso y un liderazgo marcado por el trabajo en equipo. Sueñan una organización al 2024, invitan a los equipos a soñar en cada una de las sucursales que tiene, se diseña una mejora y se inicia un proceso de transformación con la frase, con la proposición provocativa, con la metáfora generativa, que es un paso importante, muy importante, en la indagación apreciativa, que es como la inspiración a la cual tú vas a convocar, que dice en Bus Norte: cargo a tiempo y sin pérdida. Empresa logística. Reparte carga hoy día de Santiago a Chiloé, ida y vuelta, a tiempo y sin pérdida. Septiembre del año pasado. ¿Sí? A partir de la implementación de esta propuesta, empiezan a generar un conjunto de otros proyectos, planes, empiezan a trabajar en un sistema de gobernanza distinta, a construir manuales de ética, a generar un proceso de transformación que permita tener mejor manejo de los riesgos y un proyecto externo de salud, un trabajo con las personas, 220 personas tiene la empresa, y por cierto que también a pensar en cómo podemos hacer un buen negocio, ¿sí? Planteando que no solamente, digamos, no necesitamos ser buenas personas, sino que tenemos que tener buenos resultados, buenos negocios, para poder seguir siendo importante. Hoy día la empresa se ha planteado como sueño ser la primera empresa sostenible del sur de Chile de transporte, la primera en electromovilidad, está trabajando en eso para poder conseguirlo. Ha quintuplicado su participación de mercado en un tiempo dificilísimo, pero ha logrado estar posicionada hoy día como una empresa que es capaz de cumplir sus compromisos. Con un núcleo básico, ¿sí? Que es ese que está ahí. Si me permiten, déjenme... Perdón. Ahí está la foto más grande, ¿sí? Y este núcleo básico, digamos, ¿no? De encargado, de gente de los distintos niveles. Fabián Felley es el dueño de la empresa, tiene un 90%, el 10% restante lo tiene su hermano Jorge Felley. Este es el gerente, era gerente de finanzas, hoy día su gerente general, y el equipo que lo conforma, los líderes que fueron invitados a cambiar su manera de enfrentar la condición. Como yo digo, eso probablemente los representa más en términos de lo que han estado haciendo, y hoy día Bus Norte lleva 200 días sin pérdida, llegando a tiempo, con una altísima fidelidad de sus clientes, lo que para una empresa de carga es imposible. O sea, la promesa de a tiempo y sin pérdida es a tiempo, ¿no? Es imposible, y 24 horas. Acaban de ganar un proyecto enorme, se ganaron una licitación enorme, y a punta de creer que si ellos tenían, no importa las condiciones y el conflicto, si ellos confiaban en lo que tenían, podían hacer la diferencia. Y no estamos hablando de grandes cosas, ¿eh? que es lo más bonito. Una de las primeras indagaciones que hacemos, ellos mencionan que
los pionetas, que son los que manejan la carga finalmente. Hay varios de ellos que no tienen educación básica completa, hay varios de ellos que son analfabetos funcionales, y entonces, ¿cómo manejar la carga para poder distribuirla y que no se pierda? Entonces, uno de los pionetas dice, bueno, ¿y por qué no le ponemos color a las sucursales? E inventan una etiqueta que le pegan a la caja de la encomienda, ¿sí? Para saber si es que esa caja la tienen que bajar en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt, en Santiago, en Los Ángeles, en Concepción. Cada ciudad tiene un color. Indagación apreciativa cree fundamentalmente en la capacidad del sistema de crear valor. Y a mi juicio esta es la habilidad directiva crítica. Hoy día requerimos nuevas maneras de ser empresa, de hacer empresa, de generar organización y finalmente de poder hacer una diferencia respecto de lo que otras organizaciones hacen. Porque a pesar de que entendamos que no hay una sola manera de hacer las cosas, hacerla desde rescatar el valor central que tenemos parece que no solo es lo que funciona, sino lo que nos da vista para poder resolver el gran desafío que tenemos hoy por hoy de seguir siendo empresa en un mundo que es cada vez más desafiante, más complejo, más caótico, y que sin embargo podemos resignificar volviendo a ser empresas propiamente humanas. ¿Sí? Esa es la invitación entonces. Se puede dirigir, se puede tomar el rumbo, digo yo, en medio de la tormenta cuando uno parte de lo mejor que tenemos, para hacernos cargo de los desafíos, problemas y dificultades que enfrentamos todos los días. ¿Ok? ¿Hace sentido esto? Gracias Lorena, Marco, Paula, genial. Gracias María. Dudas, preguntas, inquietudes, observaciones, críticas, está todo. ¿Cuándo en una empresa, consulta, cuándo es una empresa donde está la política de por medio? Gigi, ¿podrías explicar un poco tu pregunta? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. De Caldera. Mira, mi consulta va más allá, bueno, lamentablemente ingresé tarde porque estaba en una reunión, ¿ya? Sí. Mi consulta va un poco, cuando se hablan de empresas, no sé si está hablando usted de la indagación, todo este tema, ¿cómo se maneja eso en una empresa organizacional donde tenemos la política de por medio? Sí. ¿Me entiende? Sí. Yo trabajo... gente calificada, gente, nosotros que tiene un perfil, pero ¿qué pasa en un municipio cuando a veces a lo mejor las personas no son calificadas? Sí. Y se ingresa a lo mejor por un tema político a un cargo o se ingresa por un tema político a cumplir una función. ¿Cómo se trabaja esto? Sí. Yo tengo una altísima experiencia con municipios. Trabajamos con harto, con La Granja, con Peñalolén, municipios duros, digamos, ¿no? En el desarrollo. Algunas experiencias, digamos, ¿no? Donde finalmente los intereses políticos son brutales, digamos, ¿no? Donde hay agendas personales y políticas. Y finalmente, en todos ellos, cuando uno pone en el centro el valor de las cosas, empieza a generar cambios que son muy significativos. Y no importa la calificación, esto es lo más interesante. Finalmente, trabajamos, por ejemplo, con agentes comunitarios en las mesas barriales de la comuna de Peñalolén, ¿no? O en La Granja, donde el alcalde que nos invitó a participar no quiso aparecer más porque era una pérdida de tiempo, finalmente. Hasta que hicimos un proceso de indagación y aparecieron proyectos de transformación que eran importantes para el propio alcalde y generó un cambio. No es un impedimento, al contrario. La clave, insisto, es la pregunta. ¿Qué pregunta hacemos, ¿sí? Para poder generar un cambio? Y a quienes tienen una vocación política,
o incluso a quienes usan instrumentalmente la militancia política para poder lograr su objetivo, no importa, los moviliza algo. Haz la pregunta correcta y ve probablemente que su espíritu o su gana o su orientación al poder puede ser usado para el bien del desarrollo de la comunidad. Funciona. Con gusto, Gigi, te puedo mandar algún material. Les dejo ahí mi mail. Hay un libro de la Miriam, Dani también, me escriben ahí, pero déjenme ver si tengo a mano la portada del libro, de un libro de indagación apreciativa que yo les recomiendo. Voy a... Denme un segundo. ¿Dónde los puedo invitar a compartir? Ya. Hay poco texto escrito en español sobre indagación apreciativa, pero este libro del 2013, escrito por David Cooper Ryder y Miriam Subirana, una persona que ha trabajado harto con David Cooper Ryder y que de alguna manera llevó indagación apreciativa a España en particular. Bueno, Miriam nos pidió para este libro que pudiéramos poner ejemplos en Sudamérica, ¿sí? Y en ese libro hay como 6 o 7, quizás 8, ya ni me acuerdo, ejemplos, microejemplos de experiencia en distintos contextos en donde contamos el caso de la aplicación de indagación apreciativa en ese contexto. Ahí probablemente puedes encontrar el ejemplo Imagina la Granja, donde está transcrito esto, y si no está ahí, hay otras publicaciones, ¿cierto?, para poder hacerlo. Álvaro Vargas, sí, había una escuela en Quilpué, si mal no recuerdo, sí, por cierto, también en Quilpué trabajamos en función de estos procesos. O sea, lo hemos hecho en contextos públicos, privados, en contextos de empresas de servicio, productivas, industriales. Lo hemos trabajado en contextos informales y formales. Lo hemos puesto a disposición, ¿cierto?, de empresas con y sin fines de lucro. Y finalmente, tenemos la convicción de que finalmente esta es una vía de transformación de las organizaciones, que es la única manera, hoy por hoy, de generar un cambio. Y esa es la invitación que hacemos. Así que, Gigi, te pido, porque aquí del chat no puedo copiar tu mail, mándame un mail y te mando el caso de todas maneras, para que veas. Marcos, por favor. Gracias. La verdad que les quería contar también una experiencia que tuve en un matrimonio el sábado. Tuve la suerte de ponerme a conversar con el papá de unos apoderados del mismo jardín que mi hija, y era un alto ejecutivo de Ripley, y su dolor, que me comentó en su minuto, era que están demonizados los directores y que los altos ejecutivos están súper cuestionados a todo nivel, porque se tiene la imagen de que básicamente se juntan para ver cómo le echan a perder la vida al resto. Y él me decía, y la verdad que nos dedicamos a más que eso, y ahora como compañía, en el fondo lanzamos una campaña que no me acuerdo exactamente cómo era el slogan, pero hablaba mucho de haz algo que inspire a otro, o algo que contagie a otro. Y en los paraderos del centro, al menos me habló, que pusieron como unos papelitos para cortar, que salía como salud al micrero, cédele el asiento a alguien que lo necesita. En el fondo, acciones súper concretas y súper simples, como la que está haciendo Ripley en esta campaña, que la encontré maravillosa, generan también un impacto muy grande a nivel de sistema más macro. En el fondo, aquí estoy apuntando con este comentario. En el fondo, estos cambios de esta indagación apreciativa no solamente apuntan a sistemas reducidos o sistemas tal vez medianos, sino que también cómo podemos impactar desde nuestro lugar
también un sistema mayor. Entonces, la verdad que me quedo dando vuelta un poco con lo que presentaste, Jorge. Mira, ese es el punto. O sea, si el tema es cómo podemos generar cambios significativos. Y está en nuestras manos, ¿no? Oye, yo quiero agradecerle antes de que se me empiecen a ir más. Gracias, Roger. Saludar a Isaac Morales, que también está en Perú, lo mismo que María José, está bonito, de Caldera, de Colombia, bueno, de todos los lugares donde estamos. Creo que estamos en una empresa grande, voy a decir así, que es poder tener un mejor lugar para vivir, desde el lugar donde trabajamos, desde el lugar de nuestra empresa, la organización en la que participamos, de los espacios que tenemos. Yo soy convencido de que la manera de poder generar un cambio significativo tiene que ver con que partamos cambiando nosotros y estos espacios tal vez así nos lo puedan permitir. Les agradezco muchísimo el haber estado, espero que les haya sido útil. Dani, que dijiste trabaja en Peñalolén, esperamos seguir haciendo cosas, hemos trabajado con la Dirección de Servicios Comunitarios y ahí estamos conversando algunas cosas a ver si podemos seguir generando conversaciones de valor, que en definitiva son las que la indagación apreciativa trae, y yo insisto, es quizás esto un modo distinto de hacer las cosas. Mira, la Mónica de Yunus, por cierto, tengo que decir, ahí tengo mi corazoncito, un pequeño corazoncito, porque soy director de Yunus, así que un saludo grande. Bueno, estimados, estimadas, muchas gracias, espero que les haya sido útil, escriban, si quieren saber más, hay más información, y que sea una buena semana. ¿Ok? Gracias, muchas gracias. Que les vaya muy, muy bien. Gracias.